Para nuestra compañía, conversar, cuestionar, anticiparse y observar y conectar el entorno son realmente acciones que todos los días estamos poniendo en práctica y que nos permiten entender no solo las necesidades de todos nuestros grupos de interés, sino que además nos permiten aproximarnos al futuro de una manera mucho más consciente. Precisamente queremos con esta conversación propiciar reflexiones y preguntas sobre cómo está cambiando la confianza en América Latina. Bienvenidos a esta conversación desde Suramericana con el profesor Adolfo Eslava, doctor en estudios políticos de la Universidad Externado de Colombia, en la que nosotros esperamos asegurarnos de vivir el mundo de siempre y el que llega. Adolfo, además, es magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Evaluación Social de Proyectos de la Universidad de los Andes y economista de la Universidad de Antioquia. En EAFIT, universidad donde trabaja actualmente, se ha desempeñado como investigador senior en la clasificación de Colciencias, profesor titular del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas, coordinador de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas y director del Grupo de Investigación Sociedad, Política e Historias Conectadas. Bienvenido, Adolfo, a esta conversación con Suramericana. Para nuestra compañía, conversar, cuestionar, anticiparse y observar y conectar el entorno son realmente acciones que todos los días estamos poniendo en práctica y que nos permiten entender no solo las necesidades de todos nuestros grupos de interés, sino que además nos permiten aproximarnos al futuro de una manera mucho más consciente. Precisamente queremos con esta conversación propiciar reflexiones y preguntas sobre cómo está cambiando la confianza en América Latina. No solo hacia el gobierno, sino también hacia otro tipo de instituciones que representan diversos intereses de la comunidad y que pueden llegar a debilitar en el tiempo el funcionamiento de nuestra democracia o de nuestro sistema democrático. Empecemos entonces esta conversación, Adolfo, y yo quisiera empezar por lo más básico. ¿Cómo defines tú desde tu perspectiva la palabra confianza? ¿Qué significa la confianza? Ana, primero que todo, muchas gracias. Qué alegría estar en este espacio. Y qué alegría escucharte cuando le damos especial protagonismo a palabras como conversación, a palabras como cambio y a palabras como confianza. Y este es un tema del cual yo creo que todos solemos hablar en casa, incluso les propongo ese ejercicio. Allí en casa uno está tentado a decir, yo soy desconfiado, yo desconfío de... Y en ese de aparecen personas, aparecen organizaciones, aparecen instituciones. Sin embargo, el ejercicio que les quiero proponer, y es casi como que a la conclusión a la que les quiero que lleguemos es, hombre, pero en realidad confiamos. En realidad, a pesar de los pesares, confiamos. Entonces el ejercicio que les propongo es, por ejemplo, pensemos a qué horas nos despertamos esta mañana. Y pensemos a quién o a qué le confiamos esa hora de despertar. Y luego, no solo eso, se lo podemos confiar a una persona, pero se lo podemos confiar a un dispositivo. Pero luego, eso, al prepararnos en casa, al preparar un desayuno, al luego usar un medio de transporte para desplazarse al lugar de trabajo, para desplazarse al lugar de estudio, estamos confiando en un montón de procesos, de personas que hacen de la confianza un habitante cotidiano de nuestro quehacer. Y es por eso, Ana, para responder a tu pregunta, nosotros en la universidad, y digamos esto lo hemos venido discutiendo con varias personas en varias universidades de América Latina, podemos entender que la confianza es primero una decisión, y que es una decisión de dejar parte de nuestro propio bienestar en manos de otro. Esa es una definición que nos puede justamente como acercar la definición. Esto no es una cosa de eruditos, esto no es una cosa para trabajar únicamente en una universidad, no, todo lo contrario, y ese es como el mensaje que nos sintamos, y por eso celebro, Ana, cuando hablamos de conversar, cuando hablamos de la importancia del cambio, porque la confianza es, llamémosle como una herramienta que tenemos en la vida cotidiana,
pero que necesitamos como empoderarla, que necesitamos traerla a nuestras relaciones del día a día, alejándola un poco de esa también realidad. No se trata de ser ingenuos, no se trata de desconocer que hay unas realidades que efectivamente nos pueden brindar razones para la desconfianza, pero en el fondo como que en cada uno está la posibilidad de darle la vuelta, de convertir este fenómeno, digamos, de desconfianza, que es real, que existe, como está en nuestras manos convertirlo también en una vida confiada, en una posibilidad de relaciones confiadas en casa, pero no solo en casa, sino el gran reto es incluso relaciones confiadas con el desconocido. Ok. Entremos ahora, luego de esta noción básica, al panorama político y social en América Latina relacionado precisamente con la confianza. Y ahí un poco los estudios que se han hecho en Latinoamérica nos han develado que hoy hay una desconfianza recurrente en las instituciones. La pregunta que te quisiera hacer, Adolfo, es ¿por qué dejamos de creer los latinoamericanos y en qué dejamos de creer? Buenísimo. Efectivamente, los politólogos le denominan a esto el fenómeno de la desafección política. Y de nuevo, una invitación a quienes nos están viendo a responder a la pregunta, cuando nos dicen cuánto confiamos en el presidente de nuestro país, cuánto confiamos en el Congreso de nuestro país, cuánto confiamos en los partidos políticos. Este es un fenómeno latinoamericano al menos, en donde la respuesta positiva a esa pregunta es muy baja, es muy baja. Y es, digamos, y por ejemplo tenemos la evidencia del Latinobarómetro, que nos viene mostrando hace ya varios años la tendencia, no solo, digamos, como de un año en concreto, no, es una tendencia a la baja. En algunos países incluso llegando esa respuesta positiva, es decir, si quienes confían en el Congreso, en el presidente o en los partidos políticos de nuestros países latinoamericanos, en muchas ocasiones esa respuesta positiva apenas asciende a un dígito. Es el fenómeno en el que estamos. Ese es, digamos, un indicador de cómo nos sentimos nosotros en América Latina respecto a nuestras instituciones políticas. Y por eso podríamos hablar, llamémosle, y así se menciona, si esto los politólogos nos ayudan a entender este fenómeno como desafección política, que es digamos, una manifestación clarísima de nosotros como ciudadanos frente a una crisis institucional. Y entonces allí aparece esa pregunta relevante, Ana, por las creencias. América Latina se caracteriza por compartir muy a menudo, digamos, como causas colectivas. Y esas causas siguen estando, y esas causas pueden ser aparentemente triviales. Podemos pensar en nuestras selecciones de fútbol, que tanto nos apasionan. Confiamos, por ejemplo, no sé, en los países que clasifican al mundial, nos representen muy bien y nos une, incluso como región. Sí. Los países que no clasificamos al mundial nos vamos a sentir muy bien representados por Argentina, por Brasil, por Ecuador, Uruguay y seguramente Perú. Entonces, ese tipo de cosas aparentemente triviales son las que nos unen, son las que precisamente permiten como apuntalar como ese ejercicio de confrontar la crisis institucional. Y en ese sentido ahí aparece la creencia, y ahí aparece en qué dejamos de creer. Dejamos de creer en esas causas colectivas y dejamos de creer en esa posibilidad de tener un ejercicio de lo político que efectivamente nos represente, que efectivamente nos movilice. Desafortunadamente, y esa también es una realidad latinoamericana, hoy, por ejemplo, o en este momento, está como el diagnóstico, un psicólogo muy prestigioso norteamericano, Jonathan Haidt, que nos habla de una estupidez estructural, que es un fenómeno muy fuerte, pues es un calificativo muy fuerte para decir, hombre, hoy nuestras ilusiones alrededor de lo político, esas creencias alrededor de una visión de país, quedan pues en estos, llamémosle, regímenes de polarizaciones, en donde las redes sociales, y vos, Ana, pues lo sabes mejor que nadie, tienen ese papel de básicamente dejarnos sin una razón por la cual creer, una razón colectiva por la cual creer. Por supuesto, se promueven unas causas, pero unas causas que polarizan, unas causas que se fundan
en el miedo, unas causas que se fundan en la rabia, y allí perdemos esa posibilidad de creer en una causa colectiva, y eso es justamente lo que materializa, lo que se evidencia en esa desafección política, en esa crisis institucional. Estás hablando o nombraste la palabra polarización y también podríamos hablar de el ejercicio del populismo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se relacionan esas dos P's con la mirada sobre la confianza en las instituciones en Latinoamérica? Y le podemos sumar otra P, que es la posverdad, que efectivamente nos describen, tristemente nos describen hoy la realidad latinoamericana, una realidad latinoamericana que, digamos, nos divide, esa es la vida real, y que sobre todo nos niega la posibilidad del encuentro, así como mencionaba, digamos, quizá de manera anecdótica, el tema de selecciones de fútbol. Hay unas cosas realmente incluso mucho más profundas que nos pueden unir. El amor por el país, ¿no es cierto? El amor por una comunidad, no sé, o el amor por los hijos, son cosas que nos pueden unir. Sin embargo, digamos, estos fenómenos muy movilizados por redes sociales nos lo impiden de tal manera que como que nosotros mismos negamos la posibilidad del encuentro, y esa posibilidad está, y que créeme, Ana, que está muy atado con lo que estamos hablando también hoy de confianza, porque claro, nos vamos creando un panorama, si se quiere, desolador, un panorama que, digamos, como que reconfirma nuestras dudas, y cuando consultamos nuestro teléfono móvil, y entonces en nuestras redes sociales aparece aquello que reconfirma nuestras intuiciones, pero que efectivamente es un algoritmo que nos está repitiendo lo que ya creíamos, eso nos deja por fuera la posibilidad del encuentro, que es lo que necesitamos realmente en América Latina. Por eso yo vuelvo al tema que vos planteabas al comienzo de la conversación. Esta polarización, en esencia, y ese es el argumento en el fondo de Jonathan Haidt, impide la conversación. Porque si yo llego a la conversación, pero estoy, digamos, con unas emociones exacerbadas, por lo que la red social me dice, o no solo la red social, digamos, los medios de comunicación masivos, los programas de radio, los noticieros, en general las redes sociales, retroalimentan esa polarización, negamos el espacio a la conversación. Eso. Yo adicionaría un poco, y creo que este es un tema de conversación que nos sacaría un poco de la línea narrativa que estamos teniendo hoy tú y yo en esta conversación, y es como cuál es la función de esos organismos multilaterales en precisamente poner el diálogo y la conversación entre nuestros países como latinoamericanos para precisamente elevar el nivel de confianza que tenemos hoy en las instituciones. Pero no nos centremos ahí, dejemos esa como una pregunta que quizás en otro momento responderemos como suramericana. No, Ana, pero venga, déjame. Adelante. Yo lo que también quiero, sí, está bien, ese es un actor que tiene que jugar un papel crucial, organismos multilaterales. Pero ¿sabes qué, Ana? ¿Cuál es la invitación que nosotros podemos hacer? También, no solamente, digamos, dejarlo por allá, no, digamos, no delegar hacia arriba, sino también, y yo creo que este tipo de espacios buscan por lo menos dejar esa pregunta. Sí. Y bueno, y el papel mío. En otros escenarios que hemos tenido coincidimos en una pregunta, bueno, ¿y yo qué debo hacer? Que es una pregunta de la humanidad, que es una pregunta que viene desde el mundo clásico. Y que la invitación es, venga, abordemos esa pregunta desde el nosotros. ¿Qué debemos hacer? Y como que sentirnos interpelados, ¿qué debemos hacer como personas? ¿Qué debemos hacer en la familia, en el barrio, en la vereda? ¿Qué debemos hacer como organizaciones? De acuerdo, Eso. de acuerdo. Y un poco también, entonces, sigamos por esa línea. Ahora, antes de iniciar esta conversación, te decía, bueno, cómo nosotros, como compañía y como organización privada, estamos generando y produciendo valor público. Y te pediría un poco también si nos puedes contar un poco cuál es la diferencia entre generar un valor público y no circunscribirse simplemente al tema de sostenibilidad y rentabilidad de lo privado. ¿Cómo lees tú ese rol que tiene la empresa privada y las compañías y las instituciones privadas en ese ejercicio de sumar al valor público y a la precisamente consolidación de esa confianza en las instituciones? Ana, si me lo permitís, yo quisiera abordar esa cuestión, que es una cuestión que tiene también que, digamos, como sentirnos interpelados también en lo personal. Valor público no se refiere única y exclusivamente
a una organización privada. Yo creo que valor público también implica, de nuevo, cuál es nuestro papel como ciudadanos desde ahí, y ya de ahí empezar a sumar. Y yo quisiera como remarcar la importancia como de las decisiones. El ejercicio de las decisiones a veces como que los separamos, y créeme que están en la esencia de esa distinción valor público, valor privado, porque cuando hablamos, no sé, y lo estudiamos y lo discutimos, o también en familia hablamos de decisiones individuales, pues entran unas consideraciones valiosas. Alrededor de cualquier decisión, pues está un acto de voluntad, están unas motivaciones, unas intenciones, en fin, pero el punto para hablar de valor público es la importancia de reconocer que las decisiones públicas están, digamos, así, en plural, son el resultado de ese plural, que las decisiones públicas tienen que ver, a diferencia de todo lo que también hemos recorrido y trasegado, y yo diría que hemos terminado como en un uso manido del término política pública. Una buena manera de hacerle frente y para llevarlo al terreno, el valor público, es, venga, entendamos que las decisiones públicas son plurales. Y cuando decimos son plurales, esas decisiones públicas está bien. Hay unos gobiernos que tienen que jugar un papel, sin duda, pero son un actor de varios. Y allí las organizaciones, sin duda, son protagonistas de las decisiones públicas que generan valor público. Las organizaciones privadas, y las organizaciones privadas también, no sé, de la mano de sus fundaciones empresariales, pero al mismo tiempo las organizaciones sociales. Y atención, pues no me estoy sacando del juego. Por supuesto que la academia tiene que jugar un papel relevante, pero como que el punto para entender mejor valor público es reconocer que somos varios los actores que contribuimos a esa generación de valor público, a esa creación de valor público. Creo que arranca por allí. Reconocer el protagonismo en las decisiones públicas de nosotros como personas, como ciudadanos, y que vamos sumando, y que vamos como miembros de una comunidad, como miembros de un colectivo, como, digamos, afiliados a una causa en particular, y que por supuesto allí las organizaciones privadas, Ana, tienen un papel fundamental que cumplir para hacer contrapeso a veces, para apoyar en otras, y que en donde el gobierno pues es uno más de otros actores. Eso. Muy bien. Adolfo, una académica mexicana que precisamente nos apoyó escribiendo un capítulo del libro que sacamos hace poco, la Fundación Sura, por sus 50 años. Y ella, especialista en género, en diversidad y en igualdad, dice un tema que para mí es relevante y que quisiera poner como motivador para la próxima pregunta que te voy a hacer. Me permito citarla. Cada día nos hacemos más conscientes de los enormes retos que están ahí y que no hemos querido ver. La crisis climática, la desigualdad, la violencia y la intolerancia en el ámbito de la política están ahí, persistentes recordatorios de que, aunque hemos llegado a la luna, los humanos todavía no logramos ponernos de acuerdo en lo más básico. En ocasiones se siente como si, al dar un paso hacia adelante, diéramos 3 hacia atrás. Adolfo, desde tu experiencia, ¿qué preguntas nos deberíamos estar haciendo frente a la realidad actual latinoamericana para dar 2 o 3 pasos hacia adelante y ponernos de acuerdo en lo más básico? Buenísima esa pregunta, Ana. Primero, tremendamente retadora la frase de Alexandra Haas. Y yo quisiera abordarlo como desde literalmente, cuando ella nos invita a tomar conciencia, ese es un primer paso. Tomar conciencia y de la crisis. Nosotros a menudo vemos la crisis, eso, como un momento pues neurálgico, un momento que a menudo nos paraliza. Sin embargo, la crisis puede ser también fecunda. Se dice mucho por ahí que toda crisis es una oportunidad. Pero más allá de eso es tomar conciencia de que la crisis, ¿dónde están las fecundidades de la crisis? Y en ese ponernos de acuerdo, Ana, es muy importante volver la mirada hacia unos temas que se vienen conversando hace rato. Si me permiten, les recomiendo una politóloga, pero que ganó el Premio Nobel de Economía. Fue la primera mujer en ganar el Premio Nobel de Economía. Ella se llama Elinor Ostrom, ya falleció, pero nos dejó una cantidad de lecciones y giran en torno a la pregunta por los bienes comunes. Ella le denominaba los recursos de uso común, en general la pregunta por lo común. Eso sí que es básico, fundamentalmente. Ahí nos podemos encontrar, incluso por la pregunta por lo común.
¿Qué nos une como latinoamericanos? ¿Qué nos une? Y sabes que también pensando en eso, eso también es una cosa que se han estudiando hace pues 25 siglos al menos, y lo decía Aristóteles, de entendiendo lo común es cómo hacer, lo dice Aristóteles, amorosamente un uso común, y es la posibilidad de ponernos de acuerdo en este es el recurso común que tenemos, este planeta Tierra es el recurso de uso común que tenemos, cómo ponernos de acuerdo, ese es un elemento básico, cuáles son los comunes, qué es lo que nos une, y eso no es el planeta Tierra únicamente, eso comienza incluso de nuevo por la proximidad, creo que esa es un elemento clave para estos fundamentales. Entonces, en síntesis, tomar conciencia al momento de crisis, pero como momento de crisis fecunda y que nos invite, yo diría como con un llamado a la acción, no es solo entender, imaginarnos los comunes, sino también con el llamado a la acción de cómo cuidarlos, de cómo comprometernos colectivamente con los recursos de uso común, con los bienes comunes, con lo común. Adolfo, te voy a invitar a tomar un riesgo. Estamos en una compañía aseguradora y pues esta conversación está basada en la confianza. ¿Qué crees tú o dónde radica la relación que hay entre la confianza y la seguridad? Tremenda pregunta, Ana. Muchas gracias. Entonces me voy a atrever a recomendarles a una profesora maravillosa, encantadora, que yo creo que nos puede ayudar a tender el puente entre confianza y seguridad. Esa profesora se llama Adela Cortina, está en España, pero sus reflexiones, pues son pertinentes y hoy cada vez más apropiadas para nuestro contexto latinoamericano. Ella nos habla de recesión democrática, ¿cierto? En general, pero en particular hace un llamado a la ética del cuidado. Y yo creo que por ahí, por la ética del cuidado, podemos encontrar la conexión entre cómo pues, convivir, pero yo diría incluso combatir estos fenómenos de la desconfianza generalizada que nos pueden incluso paralizar para conectar con aseguramiento. Y esa ética del cuidado significa el cuidado de sí, y esa ética del cuidado significa el cuidado del otro, significa el cuidado de la naturaleza, el cuidado de lo otro. Ella lo plantea incluso en términos muy particulares. A propósito de recesión democrática, ella nos invita al cuidado de la palabra. Eso, entonces, no sé, en un fenómeno democrático, como habíamos hablado hace un rato, pues sí, el cuidado de la palabra. Pero ya cuando hablamos de nosotros, digamos, de la pregunta por el aseguramiento, pasa por ahí. Es que esa es una pregunta que nos tenemos que hacer todos en lo individual y que pasa de nuevo, recuerden que habíamos hablado de la confianza como una decisión. Entonces pasa por esa conexión entre confianza y aseguramiento, se teje ahí, en la decisión de cómo decidimos cuidar de nosotros, cómo decidimos, y eso de cuidado implica, por ejemplo, hábitos, implica cambios de hábitos para el cuidado, pues no sé, de la salud, pero también eso implica el cuidado de lo otro, también pensando en cosas materiales, y eso nos lleva a la pregunta por el aseguramiento y el cuidado de los otros. Entonces es cómo estoy respondiendo a la pregunta por el cuidado de mi familia, de mis vecinos, y creo que allí, leyendo a Adela Cortina, alrededor de la ética del cuidado, podemos establecer esa conexión entre confianza y aseguramiento. Y vuelvo así como hablábamos hace un rato alrededor de valor público, en donde la decisión juega un papel fundamental, en donde la decisión individual tiene una consecuencia en lo colectivo. Bien. Adolfo, para terminar esta conversación, te voy a decir una frase en la que creo que los dos nos emocionamos porque tiene muchísimo sentido y recoge un poco todo lo fundamental que tiene detrás ese concepto de confianza. Y es una declaración clara y es, quien conversa, confía. En una región como Latinoamérica, donde sin duda las tendencias políticas y sociales nos ponen de frente hechos dramáticos como la inequidad, la desigualdad, graves crisis importantes en los cambios climáticos o en los límites planetarios que estamos excediendo, incluso problemas alimenticios que parecieran tan absurdos en una época en el siglo donde estamos que todavía haya pobreza y todavía haya seres humanos que no tienen capacidad económica para poder alimentarse, que son finalmente los servicios básicos. ¿Cómo realmente volver a recuperar la confianza en la institución?
Pues Ana, efectivamente es emocionante hablar de confianza y atarla a esta posibilidad que nosotros tenemos en nuestras manos como región latinoamericana, como bien decís. Yo creo que eso es de esos recursos en que, contrario a lo que habitualmente decimos de escasez en muchos recursos, en este caso nosotros tenemos el recurso abundante de la conversación. Y cuando logramos evidenciar que la conversación nos permite confiar, es una pregunta muy buena porque nos permite como recapitular. Al comienzo vos decías, es que aquí estamos para conversar, en esta organización en particular, esa conversación se entiende como detonante de cambio y justamente es justamente reconocer que contrario a lo que nos dicen las redes sociales que nos polarizan, podemos conversar. Contrario a, no sé, a tendencias violentas que podemos encontrar, decimos no, es que conversar es mejor para resolver nuestros dilemas, para resolver nuestros desacuerdos. Y que sobre todo, incluso para retomar lo último que habían mencionado, dice la misma de la cortina, la ética engendra confianza. Entonces, si ponemos la ética engendra confianza, conversar es mejor y quien conversa confía, yo creo que estamos en un escenario en el que, de nuevo, nos podemos sentir responsables, nos podemos sentir como con esa capacidad para ser protagonistas de ese cambio social que esta región amerita. Mira, Ana, a mí me gustaría señalar este ejercicio de tenemos que hablar, que se ha realizado ya tanto en Chile como en Colombia, arroja esa lección, arroja la lección de conversar es mejor, arroja la lección de quien conversa confía, y sin duda en América Latina tenemos que hablar. ¿Y qué significa estar seguro en América Latina? Estar seguro en América Latina significa tener una convicción respecto a lo que nos une, tener una convicción respecto a la comunidad, tener una convicción de que somos personas que trabajamos todos los días. Así como comenzamos señalando a qué hora nos levantamos, cuando nos levantamos tenemos ese propósito de trabajar por una familia, de trabajar por una organización, trabajar por unos amigos. Eso nos permite tener la certeza de que estos momentos de crisis múltiple, porque son crisis políticas, son crisis de la salud, crisis de la humanidad en el fondo, son ese momento fecundo. Esa es la seguridad que tenemos, que la crisis es una ocasión fecunda. Mil gracias, Adolfo, por todo lo que nos has enseñado en esta conversación tan nutrida y tan enriquecedora. Invitamos a todos a seguir en nuestras redes sociales, Asegúrate de Vivir, en LinkedIn, en Facebook y en Instagram estas conversaciones, y los invitamos a asegurarse de vivir el mundo de siempre y el que llega.